este momento y si para algo ha servido esta pandemia es para reconocer que sin salud ninguna otra cosa puede ser más relevante, o puede ser relevante siquiera en la vida de cualquiera de nosotros. Bueno, noviembre es el día, se celebra el Día Internacional del Hombre, el 19 de noviembre, y por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha extendido todo noviembre como un mes donde se le haga énfasis a lo que significa de manera muy específica el cáncer de próstata y de manera extendida lo que significa la salud mental de los hombres. Y para hablar de esto, vamos a platicar con el doctor Asael Barragán Enríquez, urólogo del Sanatorio San José, y con el psicólogo Roberto García, sobre estos dos aspectos tan importantes. Y es que debemos de reconocer que tal vez por la discrepancia que había en virtud de la relevancia de la salud de la mujer frente a la del hombre, se ha priorizado en los últimos años pues todo esto que tiene que ver con la salud femenina, con la auscultación, con la revisión para evitar el cáncer de mama y creo que hemos dejado un poco de lado todo lo que significa también las medidas preventivas para que un cáncer que es tan común en los hombres no se presente. Además, durante mucho tiempo, y Roberto no me dejará mentir, todo lo que estaba vinculado con las enfermedades de las emociones, con las enfermedades que tenían que ver con externar y manifestar sentimientos, eran como muy del lado de la mujer y entonces por eso conceptos como histérico, ¿no? Histérica era pues la mujer con matriz que por sus días o por sus condiciones hormonales pues tenía algunas reacciones. Pero resulta que el hombre también se deprime y por supuesto el hombre también siente y el hombre puede cursar con diferentes enfermedades de orden mental y emocional. Por eso es que hemos invitado a estos dos grandes profesionales de la salud, por una parte la salud física y por otra parte la salud mental. Bueno, vamos a empezar con el doctor Asael Barragán Enríquez, urólogo de Sanatorio San José, para que podamos entender ¿qué es la próstata? Porque aunque parezca difícil de creer, hay mucha gente que no entiende qué es la próstata, para qué sirve en los hombres, cuál es su función y por qué hay que estar atentos de manera constante a ella. Bienvenido, doctor. ¿Nos quiere, por favor, informar? Hola, buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Muy Gracias por bien. invitar. No, al contrario, gracias por aceptar esta participación. A ver, digo, ¿es una mentira lo que estoy diciendo? ¿O sí es creíble que haya mucha gente que, es más, inclusive hombres que no entiendan cuál es la función específica en su cuerpo de la próstata? Sí, es correcto. Regularmente no se tiene una cultura porque no tenemos una, como quien dice, una información adecuada en nuestras formaciones básicas que nos vaya dando la información de los órganos que son importantes en el hombre y que nos permitan en un futuro hacer las medidas preventivas necesarias para mantener sana este órgano que son tan importantes en nosotros. La próstata es una glándula que se encuentra por delante de la vejiga y alrededor de la uretra. Es un órgano básico durante la etapa reproductiva del hombre. Tiene produce ciertas sustancias que nos permiten llegar a lograr una fecundación adecuada y pues para eso sirve la glándula, tiene esas funciones reproductivas. Después de que el hombre pasa su edad reproductiva, ya tiene su familia y todo, en general lo que sirve es para el problema, les digo yo a mis pacientes, o sea, realmente empieza a tener un crecimiento desmesurado que poco a poco va generando obstrucción y ocasionalmente pues va a generar el cáncer de próstata. Sabemos ya mundialmente con los estudios que se han hecho, sabemos que es el segundo cáncer más frecuente en el hombre y dentro de los cánceres totales que se registran en el mundo, o sea, de hombres y mujeres, es hasta el 15% de todos los cánceres en el mundo. Entonces, si se fijan, o sea, es una proporción muy muy alta, ser el segundo en el hombre y el 15% más de todos los cánceres, pues es muy muy alto. O sea, quiere decir que tenemos una gran detección de este cáncer. Arriba de los 80 años de edad, casi el 59% de la población se puede tener un cáncer de próstata aunque sea incipiente. Eso quiere decir que entre más
viejos nos vayamos volviendo, es decir, que vayamos creciendo, la presencia de este cáncer pues va a ser más factible, ¿sí? Y la importancia de la detección temprana es ofrecer una calidad de vida mucho mayor, terapias curativas adecuadas y opciones que puedan dar al paciente una calidad de vida adecuada. Un cáncer de próstata bien diagnosticado y bien tratado, tenemos una sobrevida arriba de 10 años en un porcentaje muy alto de los pacientes. Eso quiere decir que si nosotros hacemos nuestra detección cuando normalmente se recomienda por las guías internacionales, pues podamos tener una sobrevida a largo plazo en mayor proporción y con mejor calidad de vida. Esto es súper interesante todo lo que nos está diciendo, doctor. Por una parte, a ver, quiero preguntar, ¿eso quiere decir que la hipertrofia de la próstata es en todos los hombres? Es correcto. Sí. Bueno, así es. Sí, todos los hombres vamos a tener un cierto grado de hipertrofia o hiperplasia, como se le conoce. Hay ciertas edades en las que se desarrollan, hay hombres que empiezan a tener problemas de los 55 años, empiezan ya a tener alguna sintomatología. Importante, hay gente que no pasa hasta los 65, 70 años y ya es cuando empiezan a dar sintomatología. Pero una cosa, hay varias cosas que se tienen que tener en el diagnóstico de cáncer, bueno, de las patologías prostáticas. Son varios detalles que se tienen que hacer, porque mucha gente dice, oye, ¿sabes que ya me hice el examen de próstata? Ahorita ya está muy difundido lo que es el antígeno prostático, que es un elemento que se toma en la sangre y que nos sirve para hacer pruebas de tamizaje, o sea, pruebas de screening para saber si hay algún riesgo de cáncer de próstata. No es el diagnóstico, es un estudio que nos permite para darnos una idea del riesgo que hay de cáncer de próstata. Entonces, una cosa es esa y otra cosa muy diferente es que la glándula esté crecida, o sea, realmente que haya aumentado su volumen 2, 3 veces lo normal y que eso nos dé otra sintomatología y es independiente. Entonces la próstata se le tiene que estudiar las características benignas y malignas y toda la sintomatología que nos va arrojando. ¿Por qué hay tanta resistencia? Digo, ya sabemos que pues nada ha hecho que se modifique el tipo de estudio que se hace en el hombre a través del tacto, ¿no? Que ustedes los urólogos generalmente son los que hacen estos estudios y pareciera que es muy difícil para el hombre entenderlo y lo contrapongo, por ejemplo, con lo que significa para la mujer un Papá Nicolau o cualquier otro de los estudios y nosotros estamos como más acostumbradas a ello. ¿Por qué los hombres es tan difícil como de aceptar que esas son las condiciones para saber exactamente la salud de su próstata? Regularmente pues son cuestiones de tabú, o sea, es un tabú todavía en el hombre el tacto rectal. Regularmente te puedo decir que cuando ya el paciente tiene alguna molestia y va consensuadamente a revisarse con el urólogo en general, ya pues, uno les ofrece la revisión y regularmente todos aceptan porque saben que es el bienestar para ellos, o sea, es algo que por algo lo estamos haciendo y que definitivamente es algo que les va a ayudar. Pero en general, si tú le preguntas en la calle a 10 hombres, oye, ¿tú te gustaría que te hiciera un tacto rectal? Pues el 90% te va a decir que no. Entonces ya es algo que va muy arraigado en nosotros. Sin embargo, les puedo decir que para una revisión prostática no es necesario de inicio hacer un tacto rectal, o sea, hay otros elementos que podemos utilizar para realmente darnos la idea de si el paciente es candidato o no. O sea, ya el tacto lo reservamos, por ejemplo, si un paciente llega y se checa de manera inicial con exámenes generales de sangre, un antígeno prostático, un examen general de orina, un ultrasonido vesículo prostático, con eso englobamos el 90% de lo que nosotros como revisión tenemos que hacer. Si nosotros detectamos que hay alguna sospecha ahí de un cáncer incipiente o que la glándula no se relaciona con la sintomatología del paciente o que estamos en preparación para una cirugía de próstata o algún otro elemento, otro procedimiento que se tenga que hacer, pues entonces ahí sí ya sugerimos hacer tacto rectal. Pero en primera intención, no todos los pacientes que llegan a la consulta en un momento dado se les hace esta revisión, para que de una u otra forma se queden tranquilos que mientras se haga una revisión bien hecha y consensuada y con los laboratorios completos, pues muy probablemente no se va a tener que realizar de forma inicial.
Ujú. Muy bien. Déjenme hacer una pausa. Regresamos contigo, Roberto, para que nos digas qué tanta atención se pone al hombre en lo que tiene que ver con su salud emocional y cuáles son las patologías mentales por las que atraviesa y a las que debe de atender, por supuesto. Vamos a ir a la pausa comercial y regresar. Contextos. El programa líder. Escribirnos y dejarnos algunos comentarios. Muchísimas gracias por ello y siempre valoramos mucho la presencia de nuestro público. Nos dicen, este es un tema muy difícil de abordar. Nos dicen, los hombres generalmente nos resistimos. Porque se cree que se pone en duda o riesgo la masculinidad del hombre al realizarse estos exámenes. Sí, pues este es uno de los prejuicios más grandes que hay precisamente para atenderse. Pero como ya nos dijo el doctor Barragán, no necesariamente el tacto es necesario en primera instancia. Roberto García, qué bueno que podemos tenerte aquí. Me da mucho gusto saludarte, lo sabes, y me da mucho gusto sobre todo tener tu opinión en relación a qué pasa con la salud emocional de los hombres, porque pareciera que los hombres son los fuertes, los que no lloran, los que no sienten, los que pueden enfrentar cualquier obstáculo, pero ya hemos visto a dónde nos conduce este tipo de creencia, pero además de arraigada en la cultura, porque finalmente seguimos viviendo en medio de una cultura machista. Sí, Marcela, bueno, primero muchas gracias por invitarme. Ya te extrañaba, ya Yo también, no. Ya han abandonado mucho. No, nunca. Pero bueno, padrísimo siempre escuchar y estar en este programa y bueno, pues es una pregunta bastante
interesante. Mira, yo creo que sí ha cambiado un poco esta apertura y este conocimiento del hombre, pero sí ha cambiado mucho desde ya la necesidad inminente de hacer algo por el mismo hombre. O sea, a mí en mi consulta privada cada vez me llegan chicos, jóvenes, adolescentes, ya con depresiones muy fuertes o crisis de ansiedad muy fuertes, adultos mayores, y yo creo que tiene que ver muchísimo con los sistemas de creencias, la cultura que se nos ha puesto de que somos muy pequeños, con esta frase trillada del hombre no debe llorar, el hombre necesita o debe mostrarse fuerte, es el que sostiene la familia, es el que sostiene el hogar, no puede quebrarse. Entonces, todas estas ideas que se han ido incrustando en nuestro sistema de creencias, pues van llevando, claro, a psicopatologías como la depresión. De hecho, en su mayoría, las psicopatologías están en los hombres. Primero porque hay estudios que nos marcan, que nos dicen que hay ciertos cromosomas o cierta influencia, vamos a decir así, genética en los hombres que nos hacen más vulnerables a las patologías. De hecho, si vemos los porcentajes en las enfermedades psicopatológicas, vemos que la mayoría son de hombres. Entonces, creo que sí es una cosa de hacer conciencia, es un tema de hacer conciencia, de realmente ponerle, ya los que ya estamos grandes, pues bueno, no nos queda otra más que buscar acompañamiento, pero ese acompañamiento nos va a llevar a que nosotros con nuestros hijos seamos diferentes, que nosotros con nuestros hijos sí podamos cambiar este sistema de creencias y podamos abrirnos a enseñarles que también, así como puedes ir al médico, que así también como puedes irte cuidando con vitaminas, también puedes irte cuidando la salud emocional, Marcela. Cierto, pero sí, creo que también pienso que ya hay muchísima más apertura desde el mismo momento en que los hombres deciden entrarle con más decisión a lo que es el paternaje presencial, físico, emotivo, y eso es muy bueno para la salud no nada más del hombre mismo, sino de toda su familia. ¿Verdad? Ahora, déjame decirte algo. ¿Cuáles son los principales padecimientos desde las emociones por los que transcurre la vida del hombre? Sí, yo creo que las depresiones y las crisis de ansiedad. Sí. Yo creo que son pero la verdad es que la depresión, yo siempre digo que es como un ninja, ¿no? Va silenciosa, y cuando no te das cuenta ya estás sumergido en ella, y así nos pasa a muchos hombres. O sea, realmente cuando ya nos damos cuenta, cuando ya queremos algo, estamos ya metidos en una depresión fuertísima. Vemos los porcentajes, por ejemplo, que hay aquí en Coahuila acerca del suicidio en hombres, ¿no? Entonces, que son altos. Entonces, muchas veces parecía ser que lo que les desemboca es un fracaso, pues, una separación amorosa, pero realmente eso solamente es como lo que hace estallar la bomba, ¿verdad? El cerillito. Pero son una serie de factores que han llevado a que los hombres pues tengan este tipo de trastornos, y que no nos demos cuenta hasta que ya la crisis sea bastante fuerte, inclusive que tomamos que tomar medicamento o que pues nos lleve a autolesionarnos. Claro, por supuesto. Porque el hombre es más contundente, ¿no? A lo mejor en ese tenor de los suicidios, la mujer lo intenta más, pero el hombre lo concreta más. Ahora, el perfil de las emociones, el perfil emocional del hombre, se lo da a la mujer, porque luego mucho se habla de que las mujeres somos responsables de cómo viven su vida los hombres, porque nosotros somos los que estamos más cerca de ellos en los primeros años de su formación. ¿Tú coincidirías con eso? Yo creo que sí, en esa parte, digo, es que son etapas, ¿no? Yo puedo decir que es, o sea, de los 0, y sabes que mi especialidad más fuerte es el trabajo
infantil con los Exacto. niños y adolescentes. Entonces, yo creo que sí influye mucho porque la verdad es que es una etapa primordial en el desarrollo de la personalidad del ser humano de los 0 a los 7 años, el primer septenio. Pero luego también, después de ese primer septenio, también la relación con el papá es súper importante. Lo que pasa es que en los primeros años pues está toda la nutrición emocional, todo el contacto emocional con la mamá, ¿no? Pero, fíjense, algo bien importante, porque luego el hombre puede, pues me deslindo, pues la mamá es la más importante y es la que tiene la responsabilidad. Pues no, porque todo mundo, para poder nutrir, necesita ser nutrido, es una ley. O sea, no podemos alimentar un niño no podemos alimentar un niño si no estamos alimentados nosotros. Pues esta frase de me quito la boca para dársela, la comida en la boca para dársela a mi hijo, es una frase muy romántica que la verdad es que no ayuda mucho. Entonces, hablando de nutrición, para que la mamá pueda nutrir emocionalmente a su hijo, físicamente a través del pecho, de la presencia, del amor, de la paciencia, todo esto en sus primeros años de vida, necesita a alguien que la apoye, alguien que esté ahí, alguien que esté presente, no solamente en la cuestión económica. Esa es la figura del hombre. Entonces, los primeros años de vida, en especial los primeros 3 años de vida, la presencia del hombre necesita ser mucho en pareja con la mujer para que la mujer pueda tener ese monto afectivo y no tenga que tomarlo del bebé, ¿sí? o del niño, y entonces se apegue al niño, y pareciera ser que la nutrición es sana, pero no es tan sana, ¿no? Porque puede haber codependencia, puede haber sobreprotección, puede haber distancia. Entonces, sí, cierto, o sea, sí creo que la presencia y la nutrición emocional de la mamá ayuda mucho al bebé, pero el hombre necesita estar ahí. En esa etapa no es una presencia directa con el bebé, porque luego también los hombres nos sentimos y decimos, no, es que a mí no me quiere estar todo el tiempo con su mamá, a mí me rechaza. Es la etapa, no tiene que ver con un rechazo. Esperémonos de los 4 a los 7, 8 años y vamos a ver cómo nos convertimos en Superman de nuestros hijos. Entonces, ahí sí, en el caso del hombre, en especial de los 10 a los 12 años, la mamá de los 10 a los 18, 19 años, la mamá necesita soltar al hombre, y entonces lo que hizo la mamá de los primeros 0 a los 7 años, lo necesita hacer el hombre de los 10, 11 años a los 19. Entonces son etapas, y yo creo que ninguna es más importante que la otra. Las dos son súper importantes. Bien, volvemos con el doctor Asael Barragán, porque aquí hay varias preguntas que llegan ya de nuestro auditorio y de eso se trata, de resolver sus dudas. ¿El hombre debe tomar alguna medicina de manera preventiva? Para cáncer de próstata no se ha demostrado que ningún medicamento sea efectivo como preventivo. Entre los factores de riesgo muchas veces se encuentra lo que es la ingesta de alcohol, sobrepeso, enfermedades como diabetes, hipertensión, son los que principalmente se ha encontrado que tienen una mayor predisposición. Como tal, llevar una calidad parece trillado, pero llevar una buena calidad de vida, disminuir la ingesta de alcohol, el tabaquismo, todo eso disminuye los riesgos de cáncer de próstata. Entonces, como tal, un medicamento no sirve como preventivo. Ahora, hay una relación directa, lo citaba, doctor, entre la actividad sexual y la próstata, pero luego hay estas creencias de que si la próstata no funciona bien, entonces la actividad sexual del hombre disminuye y el placer sexual también. No es así. La glándula prostática como tal no tiene ninguna injerencia en cuanto a la erección y la calidad de la erección, que esa es la primera fase dentro del acto sexual, que es que que se logre llevar a cabo una erección de buena calidad y que se mantenga durante todo el acto. Posteriormente, que se tenga un tiempo de relación adecuado para que sea satisfactorio para ambas personas, y que después se lleve a cabo la eyaculación que es parte del orgasmo masculino. La próstata no tiene nada que ver en ese aspecto. Muchos factores pueden influir externamente a lo que es la disfunción eréctil como tal. Pueden ser, llámese síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, colesterol,
falta de testosterona o algunos otros elementos que pudieran generar esa cuestión de disfunción eréctil, que no tiene nada que ver. Hay muchos pacientes que llegan con nosotros manifestando síntomas de cuestiones prostáticas y ya después preguntándole y rascándole un poquito ya empiezan a decir, oye, es que yo aparte tengo problemas de erección, pensaba yo que era la próstata y definitivamente no es por ahí. Entonces tratamos de corregir a la par lo que se pueda, porque sabemos que es básico para el desarrollo y el bienestar del hombre, que pueda orinar bien, pero también que tenga su calidad de vida sexual adecuada, que eso sea un complemento así para lo que el compañero Roberto de todas las cuestiones psicológicas. Entonces es muy muy importante que también eso sea una parte importante del hombre. No, aquí no tiene nada que ver en ese aspecto, no influye en ninguna de esas situaciones. Ajá. Por ejemplo, cuando hay riesgos en lo que tiene que ver con presencia de cáncer de mama, luego se hacen mastectomías, inclusive preventivas. Serán criterios de los médicos y decisiones también de los pacientes. En este caso, en el caso de la próstata, ¿pudiera hacerse una operación para quitar por completo el tejido prostático? La localización de la glándula y las relaciones que tiene alrededor con ciertos nervios que sí influyen, o sea, no la próstata, sino por ahí por debajo de la glándula prostática pasan los nervios de la erección. El hacer una cirugía radical con miras preventivas no es lo ideal, Marcelo. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es, por ejemplo, los tiempos. Es importante que después de los 45 años nosotros nos hagamos nuestra revisión prostática, vayamos con nuestro urólogo de confianza y podamos estar en un chequeo constante. Cada año nosotros debemos hacer nuestro chequeo prostático, nuestro antígeno, nuestro eco, nuestros laboratorios que nos mande el médico, para estar pendiente de cualquier elevación paulatina o gradual del antígeno. Pues entonces ahí decir, ok, aquí vamos a hacer más énfasis en esta revisión para dar un tratamiento adecuado y cuando se necesite, pues sí, realizarla. Pero como tal, una cirugía preventiva o profiláctica de la glándula no se recomienda y no se hace por ciertas complicaciones que pudiera haber y los riesgos que son inherentes al procedimiento como tal, y que muchas de las veces si se hace una cirugía demasiado cruenta, probablemente pues ahora ahí sí afectaría la calidad de vida, porque se llegaría a dañar probablemente la función eréctil del paciente, ¿me explico? Sí, y si hay alguna contraindicación entre cáncer de próstata y el uso de las famosas pastillas azules. Ahorita me faltó ahondar un poquito. Se recomienda tener más de 21 eyaculaciones al mes, o sea, pues entre los 30 días, más de 21 eyaculaciones, porque se ha encontrado que aumentan, que disminuye el riesgo hasta un 20% de la aparición de cáncer de próstata. O sea, pacientes que nada más tienen entre 4 a 7 eyaculaciones al mes, hay un riesgo de la población de 1.4% de presentar cáncer de próstata. Pero si se aumentan más esas relaciones, esas eyaculaciones principalmente, se logran bajar. La pastilla azul no tiene ninguna relación más en cuanto al cáncer de próstata, tomarla o no tomarla. Sin embargo, pues hay pacientes que la requieren para mantener una erección adecuada, que eso les permita tener una relación satisfactoria y por ende, pues como ya llegamos a las 21 eyaculaciones al mes, pues entonces ahí sí hay una probable disminución del riesgo. La actividad sexual que tiene que ver con una preferencia sexual distinta, ¿pudiera en algún momento dado tener alguna influencia en la presencia de la enfermedad de la próstata? Pues básicamente no tiene mucho que ver en ese aspecto. Sin embargo, las prácticas sexuales como que tal de riesgo, por ejemplo, pues sean hetero o diferentes sexo, con diferentes sexos, lo que aumenta más bien son, por ejemplo, las prácticas anales pudieran aumentar el riesgo de enfermedades uretrales, por ejemplo, uretritis gonocócicas o no gonocócicas. Eso es lo que realmente aumenta los riesgos, ¿verdad? Y otras enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, para cáncer de próstata no se relacionan mucho esas prácticas sexuales.
Ajá. Bueno, eso es importante saberlo. Roberto, antes de irnos otra vez a la última pausa comercial del espacio, déjame preguntarte algo. Esta situación que tiene que ver con la actividad sexual, ¿va de la mano con la condición emocional del hombre? Claro, claro, hay que recordar que somos un macrosistema lleno de microsistemas donde todos los sistemas están conectados con nosotros, el sistema inmune, el sistema nervioso central, que influye mucho en toda esta parte sexual. Entonces, de acuerdo, y yo creo que eso es algo que todos los hombres lo sabemos, lo hablamos poco, pero lo sabemos, pero es toda la condición de angustia, de ansiedad, de frustración, todo eso claro que nos afecta muchísimo, se refleja muchísimo en la actividad sexual. Entonces, de acuerdo como estemos emocionalmente, es como puede resultar también tanto en placer o en frustración un encuentro sexual, ¿no? Entonces, creo que está muy de la mano para poder tener una mejor vida placentera, una mejor vida sexual, la salud emocional, como lo hemos estado comentando. Ajá, pero por ejemplo un paciente o una persona, un hombre que está en un estado de depresión, que por cierto, pues nosotros aquí hemos recibido algunas llamadas de personas verdaderamente desesperadas por la situación económica, hombres que luego están considerando ponerle fin de una forma drástica a lo que les está tocando enfrentar, porque las pérdidas en este caso son muchas pérdidas económicas y de sustento para su familia. Entonces, hay esa situación, a veces es muy difícil para el hombre enfrentarla, porque se considera incapaz, se considera que es el único responsable o considera que no está haciendo bien las cosas porque no es capaz de llevar todo el sustento económico a su familia. Déjame preguntarte, en una condición así, ¿el hombre en lo que menos piensa eso en su sexualidad o si hay cabida para ello? Yo creo que eso depende de cada hombre, pero yo te pudiera decir, digo, desde mi intuición, que la mayoría de los hombres, inclusive cuando están en estados así, buscan la relación sexual, porque es diferente la forma como la vivimos el hombre y la mujer. La mujer normalmente lo vive más desde la emocionalidad y el hombre lo vive más desde la sensación física del cuerpo. Entonces podría ser como una manera de desestrés, de soltar un poquito esa frustración, esa presión. Lo que sí puede llegar a pasar, y eso lo puede frustrar más, es que no haya una erección. Entonces, al no haber una erección, imagínate toda la presión que tiene de no estar asistiendo un sustento, lo que implica eso socialmente, más algo súper importante desde la cultura, que es la virilidad a través de la genitalidad, o sea, a través de la erección del pene, del tamaño del pene, o sea, cosas que culturalmente creemos que nos hace ser hombres, y esa parte no funciona, entonces puede sumir a la persona en una depresión o un estado emocional mucho más complicado, ¿no? Ujú. Muy bien, vamos a hacer la última pausa comercial del programa y vamos a regresar porque todavía hay algunas ideas que queremos abordar con nuestros invitados de hoy, el doctor Asael Barragán Enríquez, urólogo, él está en el Sanatorio San José, y Roberto García, nuestro queridísimo Roberto, desde el área de la psicología. Vamos entonces a la pausa y regresamos. Contextos. El programa líder.
El día de hoy hablamos de próstata y salud mental, retos de los hombres, y está con nosotros el doctor Asael Barragán Enríquez, urólogo de Sanatorio San José, y está con nosotros el licenciado Roberto García, psicólogo, y con ellos estamos hablando de la parte física y de la parte emocional, por supuesto, de lo que significa la salud del hombre. ¿Cuáles son los primeros síntomas de que hay que atender de una manera más especial la próstata, doctor? Siempre se comenta los síntomas prostáticos, esos van más relacionados a cuestiones obstructivas principalmente o infecciosas. Hablamos de la frecuencia, de las veces que se aumenta la cantidad de veces que va al baño, la dificultad para iniciar el vaciamiento urinario y que cuando estamos orinando sea intermitente el chorro, también que se vea disminuido el grosor del mismo, del chorro urinario que se tiene, y a veces la presencia de sangre al orinar, o cuando, en este caso, pues cuando hay relaciones puede haber algunas trazas de sangre en el semen, en el eyaculado. Esas son sintomatologías que hablan de infecciones, de obstrucciones, cuestiones prostáticas. Regularmente el cáncer de próstata es silencioso, a menos que haya una cuestión ya metastásica, o sea, que ya haya salido de la glándula prostática, que se haya alojado en los primeros sitios habituales, que es la columna vertebral. Esos son los primeros sitios donde hay metástasis del cáncer de próstata. Entonces, regularmente es silencioso, a menos, y a veces se puede identificar esta enfermedad en pacientes que tienen la glándula crecida y aparte tienen cáncer de próstata, ¿me explico? Entonces, por eso van de la mano estos síntomas. No hay un síntoma específico para identificar el cáncer de próstata, sino que el mismo crecimiento y la edad pues pueden tener varias enfermedades concomitantes en el paciente. Sí, porque luego están muy pendientes de la potencia del chorro de la orina, como Así si es. ese fuera el único signo, ¿no? de que hay que atender, y son muchos otros. Pero entonces, a ver, lo que hemos aprendido es que la próstata enferma de otras cosas, que no nada más es cáncer. Así es. Sí. Así es. Ajá. Y que los estudios se tienen que hacer con la regularidad necesaria para poder garantizar que haya una salud real de la próstata. Así es. Anualmente debemos hacer nuestro chequeo prostático. ¿A partir de qué edad? Regularmente, si no hay factores de riesgo en la familia, desde los 45 años, y si hay familiares en primer grado, mi padre, mis hermanos, mis tíos, o abuelos que hayan tenido eso, se recomienda desde los 40 años hacer ya nuestra revisión de la glándula prostática. Sobre todo si esos cánceres se presentaron antes de los 55 años, hay que hacernos un chequeo mucho más temprano. ¿Cómo el antígeno prostático qué mide? El antígeno prostático es una sustancia que se secreta naturalmente en la glándula prostática. Normalmente tiene su función sexual y se mide en sangre. Normalmente el rango es menos de 4 nanogramos. Aquí lo que hay que estar viendo es si se eleva por arriba de ese rango, pues es un foco rojo. No hay ese diagnóstico de cáncer de próstata, pero es un foco rojo. Y si también paulatinamente nosotros nos estamos checando nuestro nivel de antígeno, y si vemos que hay una aceleración o se está doblando muy rápido el nivel del antígeno en relación al pasado, ahí hay también un foco rojo de que hay que estarnos revisando más específicamente. ¿No falla el antígeno? O sea, sí, es que se considera una prueba de screening. O sea, nosotros los únicos que somos expertos para manejar y darle su peso real somos los urólogos, ¿verdad? Nosotros sabemos identificar cuándo la elevación del antígeno es debido a un cáncer de próstata, cuándo es porque, el paciente le colocaron una sonda Foley y se pudo elevar, porque se manipuló a través de la uretra prostática la glándula y se empezó a elevar la excreción de antígeno prostático en la circulación. ¿Cuándo es por un tacto rectal? ¿Cuándo es después de una relación sexual la elevación? ¿Cuándo es por prostatitis? ¿Cuándo es por una infección? O sea, hay varias causas. Por eso nosotros somos los que tenemos que interpretar eso. No todos los médicos tienen la habilidad para poder desmenuzar esas situaciones con el antígeno.
Doctor, déjeme preguntarle algo. Con todo esto del COVID, ¿los hombres se están reservando para hacerse los estudios necesarios? Porque Fíjate luego que ya sí. pareciera que nadie quiere ir ni a los consultorios, ni a los hospitales, ni a ningún lado donde haya médicos, porque hay como una especie de paranoia. Ah, me ha tocado vivir todo este tiempo en este aspecto de la pandemia. Al principio, pues sí, había un miedo muy importante en acudir a los centros. Creo que ahorita lo que ha pasado de 2 meses para acá es que los pacientes que previamente se habían reservado a atenderse llegan mucho más complicados, llegan con cuadros muy severos de complicaciones ya debidas por la próstata, no tanto por cáncer, sino porque ya batallaban para orinar y luego no se descuidaban o no se atendían adecuado y llegan con cuadros de insuficiencia renal ocasionados por la próstata. Entonces, sí, ya me ha tocado ver pacientes muy complicados en ese aspecto, pero es porque el propio miedo, la pandemia y justificado completamente, los hace no atenderse. Sin embargo, les comento que pues algunos de los hospitales privados tenemos los cuidados suficientes como para proveerles al paciente la seguridad de que no haya el mismo riesgo de contagio y pues tratar de ofrecerle el diagnóstico oportuno de enfermedades que pudieran prevenir complicación. Ujú. Roberto, y ahora déjanos conocer cuáles son los síntomas que debemos ponerles atención en lo que tiene que ver con la salud emocional. Sí, pues mira, yo creo que los síntomas que nos pueden empezar a decir que algo está pasando emocionalmente con nosotros es los cambios repentinos de humor, donde realmente podemos sentir una desestabilidad de nuestra expresión emocional, las crisis de ansiedad, que son estas sensaciones internas, por ejemplo, luego les ponemos nombres, ¿no? Como un vacío emocional o inclusive síntomas como, por ejemplo, falta de aire, mayor velocidad en las pulsaciones cardíacas, estos síntomas de sensaciones de angustia también, problemas de aislamiento, falta de apetito o exceso de apetito y falta de sueño también. Son como los síntomas principales que nos pueden estar hablando de que quizás algo emocionalmente, claro, después de haber descartado todo esto que son síntomas físicos, ¿verdad? Uh-huh. Es muy importante, o sea, después de los empiezo a sentir, voy al médico, al especialista, y ahí descarto que sea esa parte, entonces quiere decir que muy probablemente estamos hablando de un problema emocional. Claro, por supuesto. ¿Sí? Esta irritabilidad exacerbada también pudiera ser una sintomatología, ¿no, Roberto? O sea, esta poca tolerancia a la frustración que luego se presenta ante situaciones económicas difíciles. Exacto, uh-huh. Exacto. Poca tolerancia a la frustración o sentir que por alguna situación puede ser muy grave, puede ser a lo mejor no tan grave, me caigo emocionalmente, no sé cómo resolverlas, me paralizo. Todos estos pueden ser síntomas de que algo me está pasando emocionalmente. Claro. Bueno, voy a tratar de darle curso a muchas llamadas que hemos estado recibiendo, muchos WhatsApp. Felicidades por el tema. Tengo 56 años y la verdad sí deseo tratar mi salud, pero no me es agradable hacerme el examen del tacto. ¿Habrá algún otro examen, doctor? Sí, en principio acudir, hacer los exámenes generales, antígeno prostático, ultrasonido de próstata, y con eso ya podemos evaluar. Perfecto. Ajá. ¿El rendimiento sexual es igual estar bien o no tiene nada que ver? El rendimiento sexual va variando conforme por la etapa de edad del hombre. No es lo mismo un hombre de 50 años que un hombre de 20 años, ¿verdad? Ajá, claro. Pero no significa que esté mal. Aquí lo que hay que ver es las expectativas del hombre, qué herramientas podemos utilizar para mejorar y lograr los objetivos del paciente. Sí. Mi esposo es muy necio. Yo como esposa, ¿en qué me debo de fijar para prevenir algo? Principalmente la forma de orinar, que no se tarde mucho en el baño, que no haya muestras de quejido cuando se está orinando, que no haya en la ropa interior la presencia de sangre o secreciones así anormales, que
no haya una pérdida de peso acelerada. Básicamente serían los datos. Muy bien. Bueno, por acá preguntan costos de consulta, puntos de contacto de nuestros invitados, que si pudiéramos hablar en otro momento de bipolaridad, depresión, ansiedad, se están disparando. Me encanta que en GREM traten estos temas, tanto la salud de la mujer como la del hombre es muy importante. Y bueno, finalmente, nos dejan puntos de contacto a ambos, por favor. Sí, este es el Sanatorio San José o el número particular 8711-880226. Muy bien. Roberto. Sí, mira, ese es mi número personal, que es de mi consulta privada, es 871-4142-347. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo, les mandamos un abrazo, deseamos que se cuiden y que nos volvamos a encontrar pronto. Muchas gracias, Marcela. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, saludos a todos en casa y hasta aquí llegamos por hoy. Muchísimas gracias por habernos atendido, esperamos que el próximo lunes nos volvamos a encontrar. Q 91.1 FM